Miología de Immanuel Víctor Valdivia Salazar para el curso de Anatomía Comparada 1. Entendamos nosotros que la miología es el estudio en sí de los animales en lo que comprende a los músculos, tanto cómo se conforman, cuál es su tipo y su función. Entonces tenemos el siguiente concepto, que dice, ¿qué es la miología? La miología veterinaria es la rama de la anatomía que estudia los músculos de los animales, incluyendo su estructura y función, abordando aspectos específicos de diferentes especies para entender el movimiento de la biomecánica y las patologías musculares en el ámbito veterinario. En este caso no se van a ver patologías, pero sí se va a ver movimiento y algunas anotaciones. Por lo que podemos empezar por la cabeza. En esta presentación usaré algunos dibujos míos que son eh, referenciados por el libro de Sisson y Grossman de Anatomía Comparada. En este caso del equino, del canino. Entonces empecemos con la cabeza. Los músculos de la cabeza. Para la cabeza nosotros tenemos diferentes músculos. Tenemos al músculo incisivo inferior, al músculo orbicular de la boca, que es un músculo redondo. Si lo llegásemos a sacar, es pues redondo y rodea toda la boca. Donde deberían estar los labios, justo debajo está ese músculo. Luego tenemos al elevador del labio superior, que bueno, su función es pues elevar y retraer el labio superior. Luego tenemos al elevador nasolabial, que tiene su origen en la frente y el dorso de la nariz. Y su función sería elevar el labio y dilatar los hollares. Luego tenemos al músculo canino, que su función sería dilatar o retraer los hollares. Luego tenemos al músculo cigomático, que su origen sería pues el arco cigomático y su función sería retraer la comisura labial. Luego tenemos al músculo cigomático tribucal, que no he logrado encontrar su función, pero sí su origen. Su origen sería el arco cigomático, al igual que el músculo cigomático. Luego tenemos a un músculo importante, no tanto para los animales, pero en la rama humana sí es bastante importante. Y en lo que es la veterinaria es un punto de partida para poder saber ubicarnos a la hora de ver un cadáver o ver un cuerpo vivo, tal vez en cirugía, que sería el músculo bucinador, y su origen está en el hueso maxilar. Y su función sería constreñir el vestíbulo bucal. Luego tenemos al músculo depresor del labio inferior, que al igual que el elevador del labio superior, esta vez se mete con el labio inferior. Y su función sería deprimir el labio inferior. Luego tenemos al cutáneo de la cara, que en pocas palabras retrae el ángulo de la boca. Luego tenemos al músculo dilatador apical de la nariz, al músculo elevador del ángulo medial del ojo, al músculo orbicular del ojo, al músculo depresor del párpado inferior, al músculo temporal, que este es bastante importante, así que lo diré completo. El músculo temporal se origina en la fosa temporal y su inserción sería en la apófisis coronoides de la mandíbula. Y su función, en pocas palabras, sería bajar el párpado inferior o entrecerrar los párpados, perdón. Luego tenemos al músculo depresor del párpado inferior, que este sí baja los párpados inferiores, perdón por la confusión. Luego tenemos al músculo temporal, que también es bastante importante para ubicarnos, que sería su origen en la fosa temporal
y su función es elevar la mandíbula. Luego tenemos al músculo occipito-hioideo, al estiloioideo, al músculo oblicuo craneal de la cabeza, al semispinal de la cabeza, el oblicuo caudal de la cabeza, y tenemos unos cuantos más, que sería el músculo largo de la cabeza, que también es importante y su función es flexionar eh, la cabeza y sus regiones craneales del cuello. Luego tenemos al músculo cricoaritenoideo dorsal. Luego tenemos al cricofaringio, al esternoioideo, perdón, al esternotiroideo, sí, al esternotiroideo, que su función es descender el cartílago tiroides y estabilizar la laringe y la tráquea. Luego tenemos al homoioideo, al esternoioideo, que este último tiene como función descender el hueso ioideo durante la deglución. Esos serían los músculos de la cabeza. Y luego entraríamos a lo que es los músculos del cuello. Los músculos del cuello realmente no son muchos, pero a la vez son importantes, ya que muchos de ellos lo que hacen es darle sostén a la cabeza, por lo que son a considerar. Ya, entonces teniendo al músculo del cuello, tenemos que al músculo brachiocefálico, al músculo esternocefálico, al esternotiroideo, al homoideo, que se repite. Lo acabamos de presentar, pero también entra en la región del cuello. Al homoideo, y aquí tenemos una glándula bastante importante, que sería la glándula parótida, que más que para saber dónde es su ubicación, es para nosotros de nuevo ubicarnos en un plano, saber dónde estábamos. Luego tenemos a un músculo bastante importante, que es el músculo macetero, que al ser importante lo diré completo. Que bueno, su origen sería la cresta facial y el arco cigomático. Su inserción sería la cara lateral de la mandíbula y su función sería elevar y lateralizar la mandíbula. Luego tenemos al miloioideo, al depresor del labio inferior, al bucinador y al pterigoideo. Luego tenemos al interescutular, al frontoescutular, al músculo temporal, que su función también es elevar la mandíbula, ayuda a esa elevación. Luego tenemos al parótido auricular, al macetero, al romboides del cuello, el esplenio y el trapecio, que ese tiene dos porciones, una craneal y otra dorsal. Y su función sería la elevación y rotación de la escápula, la abducción del miembro anterior y la estabilización del hombro. Luego tenemos al músculo serrato ventral del cuello, al músculo serrato ventral del tórax, al homotransverso, al cleidocefálico, al esternocefálico y al homoioideo y esternoioideo, que la gran mayoría de veces se ve junto, por no decir todas las veces en casi todas las especies. Y por último tendríamos al músculo catáneo del cuello, al subclavio, al supraespinoso, al deltoides, el dorsal ancho y al tríceps braquial. El tríceps braquial no entra en lo que es la región del cuello, pero viéndolo está relacionado con uno de los músculos, que sería el músculo trapecio, por lo que se puede considerar. Luego entramos a los músculos del tórax. En ese dibujo también se presenta el canino. Al final presentaré el miembro pelviano, pero es
simplemente porque no tengo el dibujo. Pero continuemos. Músculos del tórax serían el músculo serrato dorsal craneal, el músculo serrato dorsal caudal, el longísimo del tórax, el hilocostal del tórax, el serrato ventral del cuello, serrato ventral del tórax, al músculo oblicuo externo del abdomen, al músculo oblicuo interno del abdomen, el escaleno medio, el recto del abdomen, los intercostales externos y el recto del tórax. Ahora entramos a uno de los miembros, que sería el miembro torácico o también llamado el miembro anterior, que aquí también lo tenemos dibujado por mi parte, que sería tenemos a los músculos supraespinoso, infraespinoso, que se colocan en las fosas supraespinosa e infraespinosa seguidamente. Luego tenemos al pectoral profundo, al bíceps braquial, al brachiocefálico, al redondo mayor, que tiene una porción lateral y otra medial. O sea, traspasa la vista. Luego tenemos al tensor de la fascia del antebrazo o el tensor de la fascia antebraquial, también se le llama. El dorsal ancho, el anconio, el braquial, el músculo extensor radial del carpo, que tengamos una relación que al decir radial es que está al lado del radio. Luego tenemos al músculo abductor largo del primer dedo, al músculo extensor del tercer dedo, al músculo extensor común de los dedos, que su función pues es extender y estabilizar los dedos en sí. El músculo extensor digital lateral, el músculo extensor cubital del carpo, el interóseo, el músculo flexor superficial de los dedos, el músculo flexor profundo de los dedos, y que todos los extensores y flexores, lo que hacen es flexionar y extender lo que son las falanges o los dedos. Luego tenemos por la parte medial, que no se ve acá, pero los puedo mencionar, que sería el músculo romboides, el serrato ventral del cuello, el serrato ventral del tórax, el subescapular, el supraespinoso, el redondo mayor, el dorsal ancho, el pectoral profundo, el tensor de la fascia del antebrazo o antebraquial, que también se ve desde esta vista, el coracobraquial, el bíceps braquial, el pectoral profundo, el braquial propiamente dicho, el extensor radial del carpo, el pronador redondo, el flexor cubital del carpo, el flexor radial del carpo, el interóseo de nuevo, que también se ve por esta vista, y el abductor largo del primer dedo. Y por último tenemos a los músculos de la pelvis y del miembro pelviano del bóvino, que en esta parte no lo podía dibujar, pero puedo diferenciarlos. Así que tenemos a los siguientes músculos, que serían los siguientes. Tenemos al sacrocaudal ventral medial, al músculo coccigio, que es bastante importante, que su origen sería la espina isquiática y el ligamento sacrotuberoso. Su inserción sería la apófisis transversa de las primeras vértebras caudales, y su función sería la flexión lateral de la cola. Luego tenemos al elevador del ano, al psoas menor y al psoas mayor, que van juntos, al tensor de la fascia lata, que se ubica dirigido hacia lo que es la región de la rodilla, en el bovino, el recto femoral, el vasto medial, el sartorio, el pectíneo, el gracil, que es bastante importante para ubicación, para saber dónde estamos, el aductor, el semimembranoso, el semitendinoso, el flexor digital superficial,
Otros, el popliteo, el flexor digital largo, el flexor largo del primer dedo, el tibial caudal, extensor del digital largo, el tibial craneal, el tercer peroneo, el interóseo. Este último no he logrado conseguir su movimiento, pero a juzgar sería la flexión y extensión en sí de los dedos, ya que por su ubicación se puede discernir. Continuando, desde una vista lateral, sería el músculo glúteo medio, el tensor de la fascia lata, de nuevo, porque también se ve por este lado, el glúteo superficial, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, que el semimembranoso está por debajo del semitendinoso, al menos desde esta vista, y que siempre van juntos. El músculo soleo, el extensor digital largo, el tercer peroneo, el tibial lineal, flexor largo del primer dedo, el extensor digital corto, el interóseo, el recto femoral y el vasto lateral. Por parte de todos estos últimos 10 músculos que acabo de mencionar, sería su función principal también la extensión de los dedos. La flexión y extensión de los dedos, perdón. Además de que el recto femoral no extiende los dedos, sino que extiende la articulación de la rodilla. Además de que su inserción sería pues la rótula. Bueno, terminando, quisiera dar algunas aclaraciones sobre esto, y sería que tal vez no están todos los músculos, no está resumido de la mejor manera, pero se puede dar a entender. Unas buenas referencias a libros sería, por ejemplo, el Koenig, el Atlas de Anatomía Comparada, y otro libro sería el de Sisson y Grossman, que es el libro de donde yo me basé en los dibujos que yo acabo de presentar, por ejemplo, del músculo del miembro torácico, del tórax, cuello y cabeza. Serían algunos de mi bibliografía que yo podría decir para extender aún más el conocimiento si es que se quiere estudiar más a profundidad. Claro que no es suficientemente profundo, pero al ser conocimientos básicos se entiende que no va a estar todo en un libro de ciencias básicas, al menos en lo que es medicina veterinaria. Entonces eso sería todo por mi parte de lo que es biología de Imanol Víctor Valdivia Salazar. Muchas gracias.